y habla de la muerte de estos dos hijos de Aarón, pues cayeron en desobediencias, a pesar de las enseñanzas de Dios y del sacerdote que tuvieron como papá terrenal. Y del sacerdote Elí, dice en 1 Samuel 2:12, los hijos del sacerdote Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y todos los sacerdotes que ellos debían imitar cumplieron con el mandamiento que ordenó Dios desde el principio, en Génesis 2:24. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Allí Jesús nos habla y nos dice a través de los que escribieron su palabra que casi todos los que seguían a Cristo eran casados y con hijos. Incluso aclara la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro y hacen creer a los ignorantes que por eso siguen el celibato, por Pedro, quien fue el primer papa, que es otra gran mentira, porque Pedro era fiel imitador de su maestro Jesús y jamás se metió en templos lujosos, porque su maestro dijo en Mateo 11:8, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Él no vino a formar un templo o pedir que se le edificara un lugar de habitación. Cuando a Pedro le dijo en Mateo 16:16 y 18, y sobre este templo edificaré lo que he de llamar mi iglesia, fue por la confesión de Pedro, porque él sin dudarlo cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quién creen que soy? Pedro confesó, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:16 dice lo siguiente, y por ello Jesús dijo, el que confiese y crea como Pedro, que yo soy el Hijo de Dios, ese será mi iglesia, o lo que es igual al que iba a entrar en el reino de Dios. Y dijo templo refiriéndose a Pedro mismo, como cuando dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, en Juan 2:19-21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque a cada uno de nosotros Jesús nos llamó iglesias, que es lo mismo que templo. Otra gran mentira y muy visible es que ellos se hacen llamar Papa o Padre, cuando Cristo dijo, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, en Mateo 23:9. Siempre oponiéndose a Cristo y a Dios. Y aún hay más, cuando Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. No vayáis en pos de ellos, no los sigáis. En Mateo 24:5. Ellos cada vez que un nuevo sacerdote se ordena como tal, se atreven a decir Alter Christus, que es igual a otro Cristo ha nacido. Y se han inventado una larga lista desde el primer papa, que según ellos fue Pedro, para engañar al pueblo que los sigue y mantener el poder sobre los seres terrenales, haciéndoles creer que son la iglesia más antigua y la autoridad que Jesús dejó en la tierra, aprovechando el versículo bíblico que ya leímos anteriormente.